Pero también, en segundo lugar, la iglesia promueve justicia. En el texto que tomamos de 1 Corintios 6, 9 al 11, dice que los injustos no heredarán el reino de Dios. Entonces, desde ese momento que dice el apóstol Pablo que los injustos no heredarán el reino de Dios, entonces está explicando, está dando a entender que los que van a heredar el reino de Dios son los justos. Entonces la iglesia no promueve injusticia, sino que la iglesia promueve justicia. Ahora bien, la justicia puede definirse en 3 palabras. Quizás pueden haber más, pero vamos a definir la justicia en 3 palabras. Hablemos de rectitud. Cuando se quiere ser justo, entonces la palabra que define la justicia es rectitud. Quiero dar un enfoque en Deuteronomio 6:25. Deuteronomio 6:25, de lo que es la rectitud. Dice, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Vuelvo a leer el texto, me gusta tanto. Dice, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Entonces, cuando la persona procura vivir conforme a la palabra de Dios, es una persona que está viviendo rectamente, es una persona que está viviendo en justicia. Pero también mencionemos que la justicia es cabalidad, es decir, ser cabal. Ser cabal. En 1 Samuel 26:23, 1 Samuel 26:23, encontramos el ejemplo de esta cabalidad, esta justicia. 26:23 dice, y Jehová dice, pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Oiga eso, aquí está hablando David. David dice que Dios pague a cada uno su justicia y su lealtad, porque le dice a Saúl, Jehová ya te había entregado en mis manos, pero yo no quise quitarte la vida, porque yo no voy a poner mis manos sobre el ungido de Jehová. ¿Qué es lo que estaba manifestando David con esa palabra, con esa expresión, con esa actitud que tuvo de no quitarle la vida a Saúl cuando Dios le dio la oportunidad, le dio el espacio para hacerlo? ¿Por qué David no lo hizo? Porque David era cabal, David era justo. Él dijo, no voy a poner mis manos sobre el ungido de Jehová. Entonces, a veces nosotros tenemos la oportunidad de decidir en algún momento dado actuar, quizá en detrimento de otra persona, en daño, pero al mismo tiempo reflexionamos y decimos, no, que sea Dios quien se encargue de esto. Entonces, eso significa ser cabal. Pero también hablamos de equitatividad, es decir, ser equitativo, ser cabal. Vamos cayendo siempre en lo mismo, pero esas son palabras que definen la palabra justicia. Ahora bien, la iglesia promueve justicia cuando denuncia o se opone a la injusticia. Vuelvo a repetir, ¿qué promueve la iglesia? Y hablamos de que la iglesia, entre otras cosas, promueve la justicia. Pero la iglesia promueve justicia, lo repito una vez más, cuando denuncia o se opone a la injusticia. Así es como la iglesia promueve la justicia, cuando denuncia o se opone a la injusticia. Es decir, que cuando la iglesia no denuncia lo malo, no se opone a lo malo, a lo injusto, entonces la iglesia está dejando de hacer su papel promotor de la justicia, porque está tolerando la injusticia. Ahora, yo quiero ver que consideremos una lista de injusticias a las que se opone la iglesia, en las cuales están en la porción bíblica que tomamos en 1 Corintios capítulo 6, del 9 al 11. Allá aparece una serie, una lista de injusticias a las que la iglesia
se opone. Y quiero hacer un comentario de esto. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:9 en adelante, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Como quien dice, no se equivoquen. Y empieza Pablo a enumerar esa lista de cuestiones, de prácticas en las personas, por medio de las cuales no pueden heredar el reino de Dios. Y él dice: los fornicarios no pueden heredar el reino de Dios. Dice: los idólatras no pueden heredar el reino de Dios. Los adúlteros no pueden heredar el reino de Dios. Los afeminados no pueden heredar el reino de Dios. Los que se echan con varones no pueden heredar el reino de Dios. Los ladrones no pueden heredar el reino de Dios. Los avaros no pueden heredar el reino de Dios. Los borrachos no pueden heredar el reino de Dios. Los maldicientes no pueden heredar el reino de Dios. Los engañadores tampoco pueden heredar el reino de Dios. Entonces, ¿qué hace la iglesia? La iglesia se opone a estas cosas. La iglesia denuncia estas cosas. Muchas personas se molestan cuando uno en la exposición de la palabra ataca todos estos males, cuando uno ataca la borrachera, cuando uno ataca la idolatría, cuando uno ataca el adulterio, la fornicación, el afeminamiento, la depravación del hombre, que ya no busca solo mujeres, sino que busca este tipo de hombres también, las estafas, los engaños. Cuando uno se opone a todo eso como parte de la iglesia, ¿qué es? La gente dice: ya está criticando. ¿Por qué no vive su vida? Pero óigame, amigo y hermano, el problema es que la iglesia es promotora de justicia. De manera que cuando la iglesia no denuncia, no se opone a estas cosas, entonces no está haciendo su labor, no está haciendo el trabajo o la obra que Cristo le ha encomendado. Pero hay una lista más, y hay más dentro de la Biblia, pero yo solo quiero mencionar dos listas. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Hay otro listado de cosas a las que la iglesia se opone y las denuncia y las ataca, porque la iglesia ha sido llamada para eso, para oponerse, para atacar la injusticia y promover la justicia. Todo lo que es justo, la iglesia lo promueve, pero todo lo que es injusto, la iglesia lo ataca, la iglesia lo denuncia. Gálatas 5:19, el apóstol Pablo también hablando aquí dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son, aquí va otra vez la lista: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, dice Pablo, no heredarán el reino de Dios. ¿Qué le parece? Entonces, significa que la iglesia es promotora de justicia, y como promotora de justicia ataca o se opone a todas estas cosas. No es la finalidad de la iglesia incomodar, no es la finalidad de la iglesia quedar mal con la gente, no. Claro que por supuesto aquellos que quieren quedar bien con la gente no atacan estos males, pero la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, los apóstoles del Señor, ellos atacaron todas estas cosas porque la iglesia es promotora de justicia. Gloria al Señor.